El diccionario define el caos como el estado originario y confuso de la materia que se supone anterior a la ordenación del universo. José Saramago lo describe como un orden sin descifrar, mientras que los griegos lo definieron como un abismo. En este espacio, hablamos desde nuestra experiencia al navegar nuestro propio abismo y te contamos cómo hallamos el orden del caos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Chiqui? Todo bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien, gracias. Aquí, de nuevo en este espacio que se llama El Orden del Caos, con un tema buenísimo que vamos a disfrutar hoy. Que tiene por título ¿Se puede cambiar? Así, en forma de pregunta. ¿Se puede cambiar, Víctor? Si se podrá, ¿tú crees que se puede? Yo creo que se puede cambiar. Pero ¿y por qué dicen eso que los hombres son todos iguales? Siempre son iguales. Los hombres son todos iguales. Y las mujeres no. No, las mujeres no. No, las mujeres no. No, las mujeres no podemos ser todas iguales. Las mujeres tienen que tener un manual para poderlas entender. Cambian emocionalmente, pero en el mes como 5 veces. No es culpa de nosotros. Bueno, está bien, pero ¿cambian o no cambian? Sí, claro, claro. Cuando ovula, cuando ¿cómo se dice? Cuando menstruamos. Menstruan, cuando... Siempre, si no estamos embarazadas, si no es porque no estamos embarazadas, siempre tenemos una justificación. ¿Tú sabes que el tema del embarazo es algo que a mí me da mucha risa? Porque creo que el embarazo es una especie de menstruación a largo plazo. Infinita. Son como 9 meses de menstruación. Sí. Pero digo por el cambio hormonal. Sí, hormonalmente es complicado. ¡Ah, qué complicado! Pero además es más de 9, porque después de que das a luz, entonces tienes otros meses que es la depresión postparto. Pero es que es súper complicado porque además los hombres somos unos seres simples. Los hombres son básicos. Súper básicos. Nosotros somos como unas amebas. Sí, son. Solamente existimos Y se les alimenta fácilmente. y se les alimenta súper fácil. Sí, son. No tenemos más nada que hacer. Ustedes las mujeres son diferentes. Hay que tocarlas, agarrarlas, enseñarlas, llevarlas, protegerlas, cuidarlas, traerlas, llevar. Es una cantidad de cosas. Pero somos una obra divina de la naturaleza. Es una obra divina. Y todos los hombres son iguales, ¿tú crees? ¿Se puede cambiar? No. Los hombres cambian. Sí, vale. ¿Sí? Claro. Lo que pasa es que somos más pragmáticos. ¿Ves? Sí. Cápita, pragmático. Búscamelo en el A diccionario. ver, sí, se le ocurrió esta nueva palabra. A ver, explícame cómo es esto. ¿De qué va esto? El hombre, sus cambios son dados por su entorno, digo yo. Ok. O sea, se te presentó esto, no te gusta, estoy comiendo caramelo por si acaso me viene la voz extraña. Se te presentó esto, pum, y lo hiciste, pero entonces te cambió el entorno y ¡pam! Y lo cambiaste inmediatamente para adaptarte con mayor facilidad. Son altamente influenciables, entonces. Totalmente. Bueno, no sé, me hiciste dudar, me hiciste cambiar de opinión. Ahora se la quiere dar de firme. No, yo soy un tipo así, con esta personalidad, a mí nadie me define. No, sí cambiamos. Sí nos influenciable el criterio del hombre. Tan por el entorno, por los amigos, por muchas cosas. Por las parejas. Por las parejas. Ese tipo cambió. Pues. Más de un amigo mío que no, tiene unas novias de Cuaima. Epa, y cuando las novias son blandengues, los tipos se vuelven una mantequilla. Sí, ¿verdad? Bueno, pero esto es un arma ahí de doble filo. Sí. Pero sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar. Las mujeres creo que su forma de cambiar es diferente, honestamente. No sé si es que sea diferente, pero creo que somos un poco más rígidas en ese sentido, porque creo que es un poco más esa naturaleza de que queremos tener la razón y es como, yo soy así, a mí nadie me cambia. Tú sabes que yo creo que es un tema biológico, debe venir en la genética. Sí. El hombre, en la época de la caverna, cuando el hombre tenía que salir a cazar, tenía que adaptarse a todo. Él se iba y podía pasar días para traer el alimento a la casa, a la cueva o al sitio. Okay. La mujer no, la mujer estaba ahí. Estaba ahí con los niños, estaba ahí con lo que podía recoger en la zona. Entonces, ella veía el día a día de lo que estaba pasando. Ella no se tenía que adaptar a nada, ella controlaba su entorno. Sí, nuestro rol era más eso, era un tema más de... No sé si es un tema de control, sino más bien un tema de mantenimiento. Claro, entonces llegaba el hombre con su cacería y decía, Chiqui, guárdame eso. Pero eso te lo puedo refutar porque además sabes que evolutivamente
la mujer también cazaba, después este mito de que la mujer quedaba en casa no fue así. Y esto no tiene que ver con, con un tema de liberación femenina, sino que en efecto es así. La mujer casada. Sí, porque además, o sea, esto quedaba como en plan de las mujeres eran más pequeñas, pero en ese momento no era así. Si bien ahora las mujeres, la talla de la mujer está físicamente más por debajo del hombre, en ese momento no, en ese momento las mujeres eran grandes, eran robustas. ¿Tú me estás hablando en serio? Te lo juro. No puede Te lo ser. juro, te lo juro. Se decía que el rol de la mujer era recolectora, precisamente como para darle, quizás por las características actuales de la mujer. Pero para ese entonces la mujer era igual de robusta y de rústica que el hombre. Y tenía la misma fuerza, la misma masa muscular. Entonces, en efecto, ella podía cazar. Ahora, en el cerebro del momento, sí, el hombre tenía... No, porque era un tema de... El hombre, genéticamente, como lo dices, de manera biológica, es un tema de protección y de proveedor. Entonces, por eso salía, cazaba, llevaba a casa. Pero la mujer, si bien recogía frutos, era recolectora, también organizaba, porque el cerebro femenino, además, es muy hábil en cuanto a la organización. Sí, es cierto. Y por eso es que ese era el rol que mantenía. Pero sí, salía y cazaba también. Te voy a decir algo. Yo eso lo voy a leer. Sí, lo puedes leer. Lo que pasa es que yo soy de biología. Y entonces esa área me fascina. Me toca creerte porque tú Te lo juro. estudias biología. Pueden Aparte te gusta buscarlo. el tema de la genética y la evolución. Y eso me complica un poco a mí discutir contigo acá. No, pero en efecto es así. Pero, ok. Sí hubo estudios que afirmaban tal cual como lo dices, pero también estudios más recientes dicen que la mujer también salía a cazar. Interesante, fíjate que no lo sabía. Sí. Ahora voy a cambiar mi criterio. Pero las mujeres siempre hemos sido poderosas toda la vida. Entonces sí se puede cambiar. Se puede cambiar. ¿Pero ¿Viste qué? que ¿Qué sí? es para ti cambiar? Yo creo que cambiar tiene que ver con, y lo comentábamos hace unos días, con salir de la zona de confort. Y Ok. Víctor me decía como que, bueno, que no siempre estamos en la zona de confort, porque a veces estabas en un lugar que no estabas cómodo, y yo le refutaba eso. Bueno, como buena mujer que no le gustó que le quiten la razón. No, mentira, pero te refutaba eso y te comentaba que a veces, incluso el lugar en el que estás, aun cuando no sea cómodo, es mucho más fácil quedarte allí que cambiar. Complementando lo que tú dijiste que yo pensaba. Ok. Y aprovechaste mi comentario. ¿Verdad? Claro. Pero bueno, está bien. No, yo no compartía el tema de que estabas en la zona de confort, sino que los cambios es simplemente cuando tú modificas tu realidad, modificas o alteras la estructura de algo para adecuarla a la situación que se te presenta. Okay. Y no necesariamente tienes que estar en la zona de confort, aunque creo que tú en ese momento necesitas un argumento muy interesante que yo te decía. A lo mejor no estás cómodo, no estás en tu zona de confort, pero te habitúas a eso. Y me dijiste, bueno, si te habitúas a eso, esa es tu zona de confort. Claro, es tu zona segura. Es tu zona segura. Y tienes toda la razón. Sin embargo, creo que la alteración de mis realidades o de mi situación es básicamente lo que es un cambio. O sea, es modificar lo que estás viviendo o modificar tú o lo que piensas o lo que estás pensando para poder seguir en algún tipo de rutina o de algún tipo de... ¿Sabes qué? Eso que dices respondes al cambio netamente por el entorno. Y de hecho, lo comentabas anteriormente en el sentido de que los hombres eran altamente influenciables. Este comentario puede ser muy polémico. Que no ¿viste? llega a mis panes. Menos mal que la mayoría del público de este podcast es femenino. Sí. Y van a estar de acuerdo. Pero, porque además tienen a los novios pisados. Pero, qué horrible, ¿verdad? Pero creo que hay una personalidad que es ciertamente manejable porque va relacionada con el entorno. O sea, Ok. es como una personalidad aprendida Ok. que tiene que ver con el entorno, que es la que comenta. Pero también me parece que hay una personalidad elegida. Es decir, Claro. anteriormente decíamos como que, bueno, ciertamente hay ciertas características que son biológicas y que forman parte tanto del Claro. hombre como de la mujer. Claro. Por ejemplo, el instinto protector, el instinto no sé, de maternidad, entre otras cosas. Pero hay otras cosas que sí tienen que ver con el entorno, porque son aprendidas, y otras que son elegidas. Claro. Por ejemplo, te pregunto, ¿qué tipo de, o qué opinión, verdad, ya, Víctor, pela los ojos, ¿qué opinión has agregado a tu sistema de creencias que en realidad no te pertenecía? O sea, tú sabes que este comentario es complicado. Ok. Es complicado porque
aquí estamos hablando de dos generaciones totalmente diferentes. Sí. O sea, ustedes, los millennials, tienen una forma de ver las cosas y de actuar, y nosotros de otra, fuimos criados de una manera diferente. Además, hombre. Además, hombre, cuando yo me vengo a Caracas, yo decía, además lo decía como con orgullo, además, Okay. que yo era homofóbico, que a mí no me gustaba, eso y tal. Porque es que además, en cierta manera me sentía agredido permanentemente porque, coño, o sea, además tenía como un imán, pues, adicional. O sea, Víctor cumplía con las características para. tenía como un imán para eso. Ay, Por- ¿cómo se la ha hecho? Y por- que era un tipo muy guapo. No, guapo no. No porque sea guapo, sino porque tenía estatura, tamaño y tal. Claro. Me pasaba desde que era chamo. Todavía te pasa. Chamo, ¿por qué? Me dejaste mudo. Me dejaste mudo. Pero es verdad. Sí, todavía pasa, pero yo no quiero que sepan. No estamos hablando de eso. No estamos hablando Vale, de eso. Vale. Pero bueno, lo cierto es que bueno, cuando yo me vengo digo eso, o ese era mi criterio, se lo decía a mis amigas que venían de Barquisimeto conmigo. Barquisimeto es una ciudad aquí de Venezuela. Yo venía a estudiar aquí a Caracas, a la capital. Entonces yo les decía eso. Oye, que a mí yo no los quería ver ni en pintura, ese tipo de cosas. Qué fuerte eso. Súper fuerte. Ey, y te das cuenta que cambias porque empiezas a conocer gente. Y me hago muy amigo de una persona que estuvo, un tipo, de mis mejores amigos, en la universidad, estudiábamos juntos y todo. Un día el tipo agarra y me dice, bro, tengo que hablar contigo. Ey, nunca necesitábamos semejante formalidad para hablar, Ok. porque la relación era muy cercana. Y él me dice, necesito hablar contigo. Yo, bueno, que sí, dale, pues sí, va, chévere, vamos a hablar. Era un tipo súper fino y circunspecto. O sea, él jamás, él no era de que, vamos a echarnos palos y todo. Eso no pasaba. Unos tragos. No, o unos tragos, pues, exacto. Vamos a beber, no. Era más que todo, coño, que si vamos para el cine o hacemos cualquier tontería. Ok. Y él me dice, tengo que hablar contigo, ok. Me toca la puerta de la casa y cuando llega se aparece con una cerveza, cosa que jamás me imaginé que él se podía aparecer con una cerveza. En mi casa, bueno, no tomaba. Ok. Entonces yo veo la cerveza así como que, bueno, nos sentamos, nos pusimos a hablar, salimos de la casa. A un jardín ahí que estaba. Y cuando estamos hablando, el tipo agarra y me dice, bueno, tengo que contarte algo, no sé qué más, y tal. Y me empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque además me conocía, era mi pana, era mi amigo. Ok. Y el tipo agarra y de repente me dice, ¿Te bueno, besó? no, vale. No, yo me digo. Pero bueno, vale. Pero como es eso la introducción tan larga, yo dije, viene una cosa así. Ok, súper- corta la broma, No, pues. yo dije, coño, estoy esperando el desenlace. No, pero en serio, el tipo agarra y me da vueltas y me dice, bueno, lo que yo te voy a decir después, si tú quieres me das un golpe, Ok. o te vas, o lo que sea, o me dejas hablar, lo que sea. Dice, pero yo soy gay. Perro, me cayó como un balde de agua fría porque no me lo imaginaba. No te lo esperabas. No me lo esperaba. Y entonces se me queda mirando así y me dice, ¿qué piensas? Entonces mi primera reacción es, ¿pero te gusto yo? Sí, pero que de verdad, cuánto narcisismo. Pero no era Pero es yo que estoy tan bueno. O sea, Pero por no es porque casualidad. pero te gusto yo, ¿por qué me lo dice? Pero ¿por qué los hombres? Esa es su primera reacción. Porque los hombres somos así. Pero básicos. No, súper básicos. No. Ajá, cuéntame, ¿qué te dijo? Es lo mismo que una mujer te diga que necesita hablar contigo y que te dice, bueno, Y siempre creen que estamos enamoradas o algo así. bueno, sí, uno lo cree, pero eso no quiere decir que pase. ¿Qué fue? Es parte de nuestro narcisismo. Ok. Entonces le digo, me dice, no, pana, no eres ni mi tipo ni nada, ¿no? No te para la nada. des de gran cosa. Ay, gran cosa. Y yo, perro. O sea, le pregunto, ¿por qué me lo dice? Entonces, bueno, él me explica sus razones y tal. Y cuando yo entiendo las razones que él me da, porque bueno, al final una persona muy amiga mía, Claro. lo había visto en un sitio de ambiente, y él me dice, bueno, por si acaso a ti te dicen, o te llegan con este cuento, sepas que es verdad, Ok. que lo oigas de mi boca y no por un chisme, y bueno, y que sepas cómo defenderte. Bueno, ese comentario me cambió realmente por completo mi esquema. Desde cómo veía a la comunidad hasta cómo lo veía él. Porque no es que ahora él es el gay o no. Pero qué interesante que además te cambia porque te das cuenta que esa opinión no es tuya.
Exactamente. O sea, que es algo aprendido. Es como, bueno, yo en realidad no tenía nada en contra de esto, pero... Y te das cuenta porque creo que si no, no existiera esa flexibilidad. Claro, es que, lo entiendo, además, poniéndome empáticamente, Claro. poniéndome en sus zapatos, imaginarme yo diciéndole eso. El coraje. El coraje, Claro. diciéndole yo eso a un amigo que sé que además tiene una opinión tan dura con respecto a eso, pero que además le tengo afecto. Y, o sea, lo menos que yo puedo tener es empatía con él. Y dice, bueno, en realidad esto me afecta. No me afecta. O sea, en realidad lo que él haga con su vida es su vida y yo lo quiero a él como persona, como tipo, como amigo que es maravilloso. Y ya, porque yo tengo que cambiar eso en torno a la su relación. preferencia, nada que ver. Su preferencia, no tiene nada que ver. Y Entonces cambia tu criterio. Eso del machismo Es terrible. es una cosa que además como nos ha dañado y a personas y se nos ha metido tan profundo Ajá. que nos ha generado un odio y una cosa que no tiene nada que ver ni siquiera con el tema del ser humano como tal. Claro. Y unos miedos terribles. Horrible. Unos miedos terribles, horrible. terribles. Pero sí. Me parece que esa es una de los patrones socioculturales que nos vamos apropiando y lo vamos haciendo nuestros y luego te das cuenta que, mira, de verdad que no tengo nada con esto, no tengo nada en contra. Claro, siempre y cuando todo parta del respeto y que Claro, las relaciones claro, parten claro. del respeto, no tienes por qué tener problemas Y a con veces eso. porque te ves en medio de la situación, otras veces no tanto. Pero fíjate que cuando tú dices parto del respeto, el respeto puede hacer que mantengas una condición, ¿verdad? O puede hacer inclusive que la cambies justamente por la falta de respeto. Claro. O porque no importa, o sea, no importa tu preferencia, no importa lo que tú hagas, siempre y cuando tú respetas a la persona. En el momento que tú faltas el respeto, no importa lo mucho que tú la quieras. importa, no puede tiene ser nada que familiar, puede ser que sea. Hey, Claro. pero tú cambias y modificas tu condición hacia eso, emocionalmente, de todas formas, inclusive geográficamente, te mueves, te vas para Sí, otro sí. sitio. Es una cosa... ¿Sabes qué me realmente- pasó con el tema esto de esos patrones socioculturales? Era que yo antes, cuando no tenía hijos y no estaba casada siquiera, entendía como que, oye, las mujeres con hijos era muy difícil que se volvieran a relacionar, que volvieran a establecer relaciones. Y cuando establecían una nueva relación, o sea, porque se habían separado el padre de sus hijos, era como que, wow, esta gente de verdad en vez de quedarse quieta en su casa con su muchachito. Mira qué horrible ese pensamiento. Es terrible. Tan horrible. Pero es que la sociedad, y creo que la formación, Ajá. o sea, la educación que uno mantiene en casa, te lleva a eso, a pensar ese tipo de cosas, pero no solo las piensas, las juzgas. Y te lleva unas Y te lleva a limitaciones terribles. señalar a todo aquel que tú dices, pero este muchacho con ese niñito o ese X, con ese bebé, y ahora está buscando pareja. Y ahora, que soy yo en la posición de separada, ojo, esto lo cambié mucho antes, evidentemente, pero cuando me hago madre y por circunstancias de la vida me separo y me veo sola con mi bebé, digo, wow, es que de verdad nadie me va a querer, porque es que yo estoy separada y con un hijo. Y qué terrible esto. ¿Y cómo te pega en la autoestima? Horrible, me sentía horrible. Claro, Además que todo el mundo es como que, ay, bueno, ya te quedaste sola, pero ¿por qué me tengo que quedar sola? Ey, epa, No, es horrible. Y adicionalmente a eso, a los hombres nos pasa Ok, que cuando tú agarras y tú dices, ok, hey, esta mujer tiene hijos y tal, enseguida tú te excluyes de pero creo que eso pasa hasta cierta edad. bueno, claro, por supuesto. Porque, por ejemplo, yo pensaba eso, yo decía, nadie se me va a acercar porque soy una mujer soltera con hijos. Ujú. Y me doy cuenta que hasta cierta edad realmente los hombres tienen ese prejuicio de no acercarse a una mujer con hijos porque, bueno, quizás es un tema de hacerse cargo o adquirir una responsabilidad para la cual no están listos. Pero no sé, de los 30 y tantos de adelante, Ujú. ya es como, bueno, no importa, no pasa nada si esta mujer tiene hijos o no, porque quizás el tema de la madurez Eso va con emocional, tema de exacto, madurez emocional, claro, sí, por supuesto. te lleva a eso. Bueno, es que tú vas aclarando y justamente esto es parte de los cambios, parte del tema evolutivo. Tú vas aclarando tus pensamientos con respecto a eso y entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? A mí, ¿qué es lo que me interesa? O sea, ¿cuáles son mis intereses? Mis intereses coinciden con los intereses de esta mujer, Claro, y eso en el caso de te- los hombres, igual con las mujeres, en el caso con los intereses de esta persona, o simplemente tú lo que quieres es un rato, qué sé yo, cuántas Claro. cosas pasan por tu cabeza. Entonces,
tú eso, la madurez te va haciendo que tú vayas modificando criterios, que tú vayas modificando Claro. cosas. Así que mujeres, si se separan, o hombres, si se separan y tienen hijos, no tiene nada que ver. La gente igual los va a querer por lo que son. No tiene nada que ver una cosa con Es otra. una cuestión de buscar la felicidad, es buscar Pero lo que te eso haga es un sentir tema de chévere. esa parte de la personalidad aprendida. Y decíamos que también había como un tipo de personalidad elegida. Que Claro. es lo que tú decides que creer y que no, y forma parte de ti. Te pregunto, ¿qué opinión o qué ha formado parte de tu personalidad elegida que decidiste cambiar? No, mira, yo elegí en algún momento esto y ahora ya no. Bueno, este es un tema chévere, por el hecho de mi profesión, de ser abogado. Nosotros estamos estigmatizados. Sí. Es terrible. Es terrible. Y hay como un perfil. Hay como un perfil. Que es como una exactamente. gente así circunspecta. Una gente no sé qué. seria, Sí. que habla pausado. Tú relacionas abogado como con maletín, trajecito y una forma de hablar. Una forma de hablar, una forma de comportarse, una forma de vestirse. Ey, y es muy triste que tú te metes en ese rol Ujú. y tú llegas a un punto en que no es nada más que tú te metes en ese rol, sino que lo vives y lo interiorizas Claro, y en ese pierdes tu esencia, claro. pierdes lo que eres. Bueno, además por otras conductas, pero pierdes lo que eres y cuando sale a flote tu personalidad, hey, bueno, por lo menos en el caso mío, soy un tipo que soy hablachento, que me juego con la gente, que hago chistes, que cuento cosas. Hey, la gente como que te aparta, te dice, ¿cómo? Este no puede ser abogado. No, disculpa, cuando te pongas el trajecito me hablas. En este momento no. Sin el trajecito no eres abogado. Es así. Y entonces yo siempre lo dije. De hecho, hay una anécdota, no sé si en alguna oportunidad te lo comenté. En mi área llegó un cliente que venía de afuera, venía de Holanda, y él venía a entrevistarse conmigo por un tema de unos barcos. Y cuando yo llego, nos sentamos en una. Yo venía recomendado por unos amigos de él. Okay. Cuando yo llego a la mesa, nos sentamos, empezamos a hablar y todo iba súper bien, la conversación y todo. Y de repente el holandés pregunta y dice, pero ¿en qué momento llega el abogado? ¿Cuándo llega? Ey, yo andaba vestido de pantalón, Me puedo morir. de pantalón y camisa. Ey, yo no era que andaba mamarracho, yo andaba, Ok. mamarracho quiere decir mal vestido. Mal vestido. No, yo andaba de pantalón y camisa, de punta en blanco, peinado, perfumado, como siempre toda mi vida he andado. ¿Cómo aclarar? Es que tengo que aclararle el tipo, el Mario, que es un amigo, el que me lleva, dice, él es el abogado. Y el holandés me pregunta, me dice, ¿tú eres el abogado? Y le digo, sí. Todo esto, además en inglés, pero yo hablando en inglés, además. Entonces le digo, sí, claro, por supuesto. Y el tipo me dice, ¿y dónde está tu traje? ¿Y dónde está? O sea, Wow. así, ¿dónde está tu traje? ¿Dónde están tus zapatos? Bueno, y es que eso forma parte de esos estereotipos que hay para cada cosa. Y que difícilmente se cambia. O difícilmente puedes cambiar esa percepción de Claro. la gente. Y qué complicado Qué es, qué complicado. rabia da. Porque además te sientes que tienes que justificar toda la vida. Y que tienes que entrar Un carril. en unos cajones que no quiero. Epa, al tipo le dije, ok, ¿tú me quieres que me vista bonito o que te resuelva el problema? Por supuesto. Y él me dice, no, que me resuelvas el problema, me dice. Digo, porque si tú quieres que me vista bonito, yo cobro más caro por vestirme bonito porque es modelar y trabajar. Ey, el tipo no se ofendió de las pocas veces que yo he sido grosero diciendo algo, pero es que me molestó, me sentí agredido. No sé si grosero. Bueno, pero le dije eso. La que en ese momento era mi socia se me quedó mirando así, me abría los ojos como que no te pase. Claro. Y entonces, el tipo me dice, no, está bien, vamos a hablar. Y después él entiende las habilidades que teníamos y bueno, y seguimos trabajando por mucho tiempo y nos fue muy bien. Pero esa primera impresión es complicado. Entonces, tener que cambiar eso es difícil. Hoy en Sí, día, esa perspectiva es rara. hoy en Y día aparte cambié. de que uno no se imagina, por ejemplo, un médico con tatuajes. Exactamente. No. O con dreadlock. O con dreadlocks, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, sabes que yo como educadora en la universidad no te permitían teñirte el cabello de colores diferentes. O sea, Ajá. tenías como que unos colores normales, cosa que me choca la Rubio, normalidad. castaño y negro. Es como, si me pinto el cabello de amarillo, tampoco es mi color natural, entonces esto sí es normal. Pero Claro. cuando me lo pinté de azul, Claro. yo no podía ser la profesora con el cabello azul. Claro. Como era posible. Claro. Pero me lo pinto rubio, sí. Porque hay como que unos términos allí de normalidad. Y eso me pasó dando clases.
yo tengo algunos tatuajes pocos visibles, algunos, pero el tema de la edad, porque yo comencé a dar clases a los 18 años, Ajá. que era cuando ya podía hacerlo, aún estudiando en la universidad, pero podía hacerlo. La gente, los representantes de mis estudiantes, era como, oye, qué chévere, muy, muy chévere tu profesora de biología, te va muy bien en la materia, o la profesora explica muy bien, pero cuando se acercaban al colegio y me veían joven, porque estaba cerca de la edad de sus hijos, era como, bueno, esta es tu profesora de biología. ¿Por qué te desilusiona? ¿Por qué te decepciona? Porque no cumple esos patrones. Porque no lo cumple. Pero cuando se acababa el año escolar y se dan cuenta que en efecto tenían una profesora que era responsable, que les explicaba bien a sus hijos, esa perspectiva les cambiaba. Y eso me enamoraba. Creo que era de las cosas que más me encanta de dar clase, porque la gente decía, oye, esta muchacha es joven, pero le va muy bien, o mis chamos les va muy bien. Y yo, oye, qué bonito eso. Tú sabes que eso que estás contando justamente y que pasaba también en mi área, creo que es una de las razones por las que uno se adapta. O sea, que el porqué, la razón de los cambios viene dado para la adaptación a esas realidades o a esas cosas que tienes que hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hace? O sea, la gente a veces dice, ok, está bien, tengo que cambiar, pero ¿qué hago? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo hago el cambio? Y yo creo que todo parte desde la autoestima y el amor propio. Es decir, o sea, yo tengo que cambiar porque yo me quiero, lo que soy, lo que tengo, como me veo, esto es lo que a mí me gusta. Sí, creo que tienes que tener claro un objetivo. Tienes que tener ¿Qué claro. es lo que quiero y qué es lo que me hace feliz? Entonces, y trabajar para eso. Claro, en la medida que tú tienes esa claridad, te da la posibilidad y esa es la herramienta perfecta para que tú puedas decir, esto es lo que yo quiero. Si lo que tú quieres no se cumple en las condiciones en las que tú estás viviendo, siempre tienes que cambiar, siempre tienes que modificar, siempre tienes que moverte. El ser humano, creo, digámoslo usted bióloga, es un ser evolutivo, un ser de cambio, cambiante. es un ser cambiante permanentemente. Sí, nuestras células cambian. Exactamente. Renovamos uñas, cabello, Todo. todo. Entonces, Piel. desde mi punto de vista, creo que es eso. Siempre tu herramienta es la autoestima, tu herramienta es el cariño, tu herramienta es el amor propio, el respeto por ti mismo, para que tú digas, yo no tengo por qué estar en esta posición para poder ser feliz. ¿A costa de qué? A costa de mí mismo. No está bien. Sí, si te cuesta tu felicidad, eso lo ponía en estos días en un estado en una red social. Si el precio es tu paz mental, entonces ahí no es. Claro. Definitivamente hay que moverse. Claro. Oye, eso pasa, lo comentábamos con el tema del aspecto físico. Si yo, por ejemplo, he sido gordita toda mi vida, pero ahora quiero ser delgada, vaya y trabaje Trabaje por eso. Trabaje como quiera y como pueda, porque Claro. esta es otra. Es que yo me fajé en un gimnasio y fulanita se operó. ¿Cuál es el problema? Claro. Pero esta persona quiso cambiar y se metió quirófano y no pasa nada. Claro. Y eso es totalmente válido. Claro, Que tú te metiste 20 meses en un gym, es súper válida también. Y creo que ambas son razones muy valiosas. Totalmente. Es un tema de trabajar en ti mismo, es un tema de salir de esa zona de confort y decir, y eso requiere valentía, Totalmente. requiere mucho coraje. Porque es que además, o sea, no es nada más que tú dices, yo cambio porque me quiero. Ojo, tienes otra serie de cosas. Claro, Tienes que tener obviamente. disciplina, constancia, Por supuesto. coraje. Hay que tener coraje para meterse en un quirófano. Porque Claro. tienes que tener coraje para meterte en un gimnasio y disciplina para estar todos los días Por en ese supuesto. plan. Bueno, o para hacerte una lipo y también mantener la dieta, que no es tontería. Exactamente. Ajá. Entonces, creo que todas las motivaciones son válidas siempre y cuando vengan desde tu amor propio y tu autoestima, pero ¿cuándo lo debes hacer? Cuando tú te sientas, cuando te sientas inconforme, digo yo. Claro, sí. ¿Qué? Siempre Siempre el cambio tienes que cambiar, porque además que ser estático no te permite evolucionar. no te permite evolucionar. Mira, la terapeuta en estos días me decía a mí, Víctor, todo crecimiento necesita un cambio. ¿Te duela o no te duela? Claro. Es decir, si el cambio que tú necesitas te genera un dolor, el que sea emocional, físico, lo que sea, es porque tú estás creciendo, te estás modificando. Entonces, todo crecimiento es cambio. Ahora, ¿todo cambio es crecimiento? No lo sé. ¿Tú qué crees? Que todo cambio sea crecimiento. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí.
Porque indistintamente si te generó algún fruto o no, si no te lo generó, pues ya tienes un conocimiento allí, una experiencia exactamente, de bueno, estas cosas o estos errores que cometí ya no los debo volver a cometer, porque de hecho si te topas una vez con un error, no, o sea, cometes un error una vez, no pasa nada, es lógico, pero si lo cometes 2 veces el mismo, ya es una necedad. O sea, ya es cuestión de, no quise aprender de esto, voy otra vez por esto. Pero es porque te toca aprender. Porque tienes que aprender de eso. Porque tienes que aprender, pero por eso, porque no has elegido aprender. Entonces claro. puedes vivir toda la vida cometiendo el mismo error. Lo puedes vivir así. Puedes hacerlo, claro, pero es necedad, es lo que quiero decir. Sí, claro, es ganas de no hacer visible cuáles son, o sea, cuál es ese error que estás cometiendo. Quedarte en una relación donde tú no estás cómodo, por mencionar algún ejemplo, quedarte en una relación donde no estás cómodo, te separas, tomas esa decisión de separarte, pero es que esta persona yo la quiero mucho, te devuelves, sigues sufriendo, vuelves a separar. Esa gente que se va y vuelve es cuestión de necedad, entonces mantienes ahí un vínculo que no es en nada emocionalmente sano. Claro. Por decisión, porque nada te está obligando a quedarte allí. Claro. Nada. Pasa que creo que hay otros temas ahí como, no sé, apegos, miedos. Sí, claro. Porque los miedos también te hacen cambiar. El que dirán. El que dirán. Pero los miedos, es increíble cómo un miedo que también cambia puede hacer que tú retrocedas en unos avances que tienes. Entonces, todo cambio puede ser un crecimiento. Y si ese crecimiento va en tu beneficio, hazlo así sea con miedo. Hazlo así sea con miedo, me encanta eso. Hazlo así sea con miedo, porque el miedo siempre va a existir. Sí, es necesario, es natural el miedo. Y es positivo. Es positivo, es natural el miedo en el ser humano porque tu instinto de supervivencia te dice que tú tienes que medir ciertas cosas porque si no hay que medir los riesgos y eso está bien. Si no serías temerario. Claro. Pero lo que sea que tú decidas, hazlo. Con miedo o sin él, hazlo. Tómate tu tiempo, tú no aceleres tu proceso, pero hazlo. Porque salir de una relación, cambiarte de empleo, emigrar, pintarte el cabello, tatuarte. Porque además la vida se va muy rápido. Y no te das cuenta. Y no te das cuenta en qué momento pasaste de una situación en la que estabas a otra, pero, o sea, de una edad a otra, y que no pudiste, o que no pudiste cumplir lo que deseabas. Todas las expectativas que tenías. Sí. O equivocarte incluso. O equivocarte. De hecho, la equivocación... El temor a equivocarse también es algo que te impide cambiar. Pero la equivocación es lo que te hace crecer. Claro, la equivocación es lo que te hace rectificar. Entonces, para concluir, creo que hoy llegamos a un punto interesante, sabiendo que todo cambio es necesario. Pero antes de cerrar, respóndeme algo rapidito y si quieres no lo expliques. ¿Tú has intentado cambiar a alguien? Ay. Porque yo creo que todos hemos intentado cambiar. Porque está muy bonito esto de que nosotros tenemos que cambiar, porque cuando es un tema de pensarse a sí mismo. Pero yo creo que todos nosotros hemos intentado cambiar a alguien. Sí lo he intentado muchas veces, y creo que el hombre es un ser de control. El hombre en sí, hombre y mujer, quiero decir, el ser humano es un ser de control, y en ese control busca que tu realidad sea la que aplique para todos los demás. Y que todo se adecue a lo que tú quieres. Entonces muchas veces tú buscas cambiar a los demás, buscando que se adapten o lo que sea lo que tú esperas. Pero creo que, y aquí para cerrar, creo que esto que mencionas no dirigido hacia las mujeres, es decir, los hombres, aun cuando tienen en su genética ese tema de control, creo que generalmente no ejercen ese poder, por así decirlo, para cambiar a las mujeres. Creo que las mujeres, dentro de nuestra genética, está ese asumir esa labor social de elegir a una persona, pero yo la quiero cambiar, la quiero totalmente diferente. Voy a hacerlo buen tipo. Yo te voy a hacer mejor persona, pero ¿qué es eso, señora? Por favor. No, ¿sabes? Eso lo podemos discutir en otro episodio, pero creo que esto no lo deberíamos poner en episodio. Vamos a trabajarlo por el Instagram, por las redes sociales. ¿Verdad? A ver qué dice la gente. ¿Será que las demás personas también han intentado cambiar a alguien? Sí, yo creo que sí. En general creo que hombres y mujeres vivimos más o menos lo mismo. Los hombres no somos... Vamos a hacer una consultica en Instagram a ver qué dice la gente. Los hombres no somos muy diferentes a las mujeres con respecto al tema de control y cambio. Tenemos los mismos miedos, siempre. Solamente que las expectativas que si nosotros somos los protectores. Ahí es donde es el tema. Y las mujeres controladoras. Señores, un besito para todos ustedes. Ha sido un gusto para nosotros. Como digo yo, cuando estamos mucho visto en haberle gusto. Espero que nos sigan por nuestras redes sociales. YouTube,
En YouTube, en Google Podcast, en Spotify y en Anchor. Estamos en todos lados. Estamos en todos lados. ¡Qué emoción! Y tenemos vista y somos nuevos. Un besito, gente. Eso, que Cuídense. tengan buenas tardes. Hasta Chao, luego. chao. Chao.